Put up. La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son las 11:30 del 29 de marzo de 2012, jueves. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio INA. Radio INA es el órgano oficial de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y transmite a través de tres opciones, que una es el blog www.radioina.blogspot.com, la página principal del instituto www.ina.gov.mx y la página del Museo Nacional de Antropología www.mna.ina.gov.mx. Transmitimos desde la Ciudad de México, desde la Colonia Roma, la calle de Córdoba, para todo el planeta, para los 7 mares y los 5 continentes. Este día tenemos de invitado al arqueólogo, al doctor, hay que decirlo porque se acaba de doctorar, al doctor Salvador Pulido Méndez. Él es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con maestría otorgada por la UNAM, y en la misma ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, acaba de obtener su doctorado con la tesis Zacatula, un rincón del imperio, dinámica social de una periferia conquistada. Salvador, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por tu valioso tiempo y por compartir lo que vas a compartir. Bien, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos otra vez. Muy bien, porque él ya había estado ante estos micrófonos en el banquillo de los acusados, como decimos aquí. Salvador Pulido ha sido profesor de diferentes cursos en la ENA a lo largo de su vida profesional y ha escrito cerca de una 30 de artículos con diversos temas relacionados con los trabajos que ha realizado. Es autor o coautor de los libros Arqueología en el norte de Michoacán, Los Tarascos y los Tarascos Huacusecha y Figurillas antropomorfas del Delta del Balsas. Salvador Pulido integra la plantilla de investigadores de la Dirección de Salvamento Arqueológico desde 1983, donde ha estado al cargo de algunos proyectos de investigación de salvamento, tanto en el estado de Michoacán como en el área metropolitana de la Ciudad de México. En años recientes ha trabajado en diferentes regiones de Michoacán, entre ellas la desembocadura del río Balsas, y así como con una lupa nos acercamos a este lugar en donde está el delta del Balsas, que se le llama así porque es donde se bifurca, ¿verdad? El Sí, Balsas. exactamente. A un lugar que se llama Zacatula, un rincón del imperio. Entonces ubiquemos, el delta del Balsas llega al Pacífico, el río Balsas llega al Pacífico y hace una delta. Uh-huh. Y ahí está este lugar Zacatula, cerca de Lázaro Cárdenas. Cerca de Lázaro Cárdenas y bueno, podríamos decir pues que el río Balsas es uno de los ríos más largos del país. Comienza incluso en el centro de México y algunos de sus afluentes inician en Oaxaca, llegan a Tlaxcala, serpentea como todos los ríos y finalmente desemboca en el Océano Pacífico junto a Lázaro Cárdenas. Bueno, desde luego estaba antes el río y después creció allí Lázaro Cárdenas, Sí, ¿no? eso ya es muy moderno, muy Así reciente. Es. En fin, tu trabajo de rescate allá de investigación arqueológica en Zacatula, fueron los que presentaste en la tesis de doctorado, que te permitió obtener el grado de doctor en arqueología. Se abocaron primero a ver la cuestión prehistórica. ¿Qué tan remota es la investigación que hicieron en esa región, en Zacatula? Como todos los investigadores de salvamento arqueológico, teníamos la necesidad de cubrir una obra de infraestructura como la construcción de la carretera siglo XXI que comunica la capital michoacana con el puerto de Lázaro Cárdenas, y en alguno de sus tramos incluye la parte occidental del estado de Guerrero. Entonces ese fue el primer acercamiento y lo que nos llevó finalmente a esta región, pues, ¿no? Entonces todos estos trabajos
más bien, después de este trabajo vinieron otros por diferentes motivos, la construcción de un tendido eléctrico, la construcción de nuevas instalaciones de la presa La Villita, que es la que se encuentra por allí. En fin, todos estos trabajos nos llevaron justamente a tener un universum de datos muy amplio que supusimos debería ser trabajado con más profundidad, y en ese aspecto, sobre ese camino, fue que le fuimos dando cuerpo a este estudio, pues, ¿no? Que nos llevó a la tesis sobre Zacatula. Hablaban de 45 sitios arqueológicos, de los cuales ustedes investigaron 29. Ajá. Son muchísimos. ¿Había antecedentes de investigación por otros arqueólogos o algún referente histórico en archivos sobre esta región, sobre este asentamiento? Sí, lo sabía desde luego, pero a diferencia de otras áreas del país que han sido estudiadas desde no solamente el siglo pasado, el antepasado incluso, la región es, digamos que de reciente aparición en la arqueología mexicana, solamente a partir de mediados del siglo XX. Estuvieron por ahí algunos investigadores, Barlow, Armillas, Lehmann, muchas veces solamente como visitas ocasionales. Ya para 1960 y alguito, que se construyó la presa José María Morelos, más conocida como La Villita, se hizo un salvamento ya muy específico para la región, y a partir de ahí se contó ya con ciertos datos, pero de cualquier manera estos estudios se restringieron a un área mucho menor de la que nosotros posteriormente investigamos, ¿no? Aun cuando en ese momento se localizaron entre 68 y 72 sitios, hay cierta diferencia entre los investigadores que reportan. Todos ellos quedaron ahora en las aguas del embalse de la presa. Ahí están inundados. Están inundados. Ajá. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue registrar otros 43 asentamientos ya en lo que ahora son montañas, lomas, etcétera, ¿no? Dentro de esta misma región. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de hacer tu tesis de doctorado sobre este tema? Pregunta Yuriria Contreras. Bueno, decía que a través de todo este proceso de investigación, de acercarnos a la región por la construcción de la carretera, por la construcción de líneas de transmisión eléctrica, etcétera, fuimos viendo que había muchos vestigios arqueológicos que nos eran prácticamente desconocidos en el ámbito arqueológico. Entonces se me hizo una falta de ética hacerlos a un lado, y lo que ocurrió es que finalmente decidí abordarlos de manera tal que nos adentráramos en su investigación, pues, ¿no? Zacatula o Zacatotlán también leí por ahí, que es el lugar donde abunda el zacate de Tule. ¿A ti te mandan una investigación o tú escoges ir allá? En la Dirección de Salvamento Arqueológico, que es donde trabajamos, ¿perteneces? Generalmente nos asignan una investigación. Sin embargo, en este caso es algo especial, porque al final yo pude proponer esta investigación como parte justamente de un proyecto piloto de cómo investigar una región con altas probabilidades de modificación por todas esas construcciones, por todo este dinamismo económico que se observa en la zona. Entonces, la propuesta fue cómo hacerle con los vestigios arqueológicos que todavía están en esta zona, para preservarlos de alguna manera y permitir que el desarrollo económico los respete. Entonces se planteó la investigación como un proyecto piloto para tratar de implementarlo en situaciones similares en épocas futuras, pues, ¿no? Entonces, aun cuando nos mandan, de cualquier manera yo tuve en esta ocasión la posibilidad de proponer este proyecto, y bueno, al final de cuentas me lo financiaron, me lo aprobaron, etcétera, pues, ¿no? De una manera didáctica o pedagógica, para la gente que nos escucha, y para mí mismo, que soy un lego en esto. Tú llegas a un sitio y ¿qué es lo primero que haces? Primero, si es bosque, si es playa, si es pedregal, si es montaña, ¿qué es lo primero que se hace
quitar maleza, Ajá. quitar árboles, no sé, en este caso, ¿cómo fue el trabajo? Lo primero que hacemos es asombrarnos y excitarnos. Es muy bonito principio. Sí, es parte del trabajo, pues, ¿no? Claro. Pero vaya, lo que hacemos es, vamos con cierta preparación desde antes de llegar al campo, para no ir a tientas y a locas, a ver si encontramos algún sitio, ¿no? Ya llevamos cierta idea. Uno de los factores que utilizamos comúnmente es el uso de la fotografía aérea, que analizamos y tratamos de detectar en ella algunas particularidades, no sé, alineamientos de vegetación, una vegetación distinta dentro de un contexto X, en fin, cuestiones que nos lleven a decir, aquí hay probabilidades de que haya vestigios arqueológicos por X consideraciones, pues, ¿no? Entonces, con esta fotografía aérea, uno va al lugar, a la región, y trata de acercarse a este punto en particular que uno marca en la fotografía aérea, ¿no? Ya después en la zona nos vamos enterando por los dichos de la gente, nos auxilian al final. En tal localidad, en tal cerro, hay monitos, hay poches, como le dicen por allá, etcétera, poches, y cosas así, ¿no? Entonces se va ampliando las posibilidades de acercamiento a los sitios arqueológicos. En fin, ya cuando uno está en el área, es muy común encontrar los vestigios arqueológicos de la gente que vivió allí. Estos vestigios generalmente son tepalcates, es decir, fragmentos de vasijas, acompañados muy frecuentemente de fragmentos de utillaje de piedra, y muchas ocasiones acompañados de cierta arquitectura. Las casas o más bien las casas, es decir, las cimentaciones de las casas donde vivió esta gente, pues, ¿no? Entonces, lo que ves son 4 piedras alineadas, un montón de tepalcates regados a su alrededor, un poco más para allá otra porción de piedras en una línea, etcétera. Entonces vas empezando a generar las ideas de dónde está el sitio, hasta dónde se puede desplazar, y haces tu primer registro con todo lo que puedes ver, ¿no? Porque esto de desmontar, de quitar la vegetación, etcétera, al final de cuentas cuesta un tanto de dinero pagarle a un peón, a un par de peones para que te abran cierta cantidad de metros cuadrados y puedas ver con mayor nitidez lo que tienes en el paisaje, ¿no? Entonces, vas paso a paso elaborando toda tu investigación, detectar los sitios, ver cómo se comportan los asentamientos, hasta que tengas posibilidades incluso de excavarlos. Propone la excavación, a lo mejor no de todos, de los más representativos, de los que te indican algo en particular, etcétera, ¿no? Y ya con todo esto, haces tu integración de datos y haces la propuesta de lo que tienes físicamente, pues, ¿no? Es decir, digámoslo así, conviertes estos tepalcatitos en la vida de la gente que los hizo al final de cuentas, pues, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo se llama Zacatula así? Porque este es un nombre creo que moderno, ¿no? Zacatula es un nombre moderno, pero es derivado de Zacatolan, justamente, que es el nombre con el que los aztecas, los mexicas, la gente que vivía aquí en el centro de México, conocía a esta gente que vivía en el delta del Balsas, es decir, 700, 800 kilómetros de aquí, ¿no? No sabemos cómo se llamaban a los habitantes que vivían allá, a ellos mismos. Sabemos el nombre que los de aquí les daban a los de allá, pues, ¿no? Zacatolan, Zacatula es, repito, el derivado de la palabra náhuatl, y como dijiste, significa un lugar donde hay muchos juncos, muchos tules, pues, ¿no? Y según los documentos indican, el nombre del lugar hace relación a que estaba densamente poblado. ¿Sí? Entonces, tenemos la presencia de una gran población indicada en los nombres, y parece que en los materiales arqueológicos esto es absolutamente cierto, pues, ¿no? Me voy un poquito más atrás donde estábamos hablando de la fotografía aérea, en la parte de la
de la prospección, Del método, ajá. dicen ustedes. Sí. ¿De dónde salen las fotografías aéreas? ¿Las toma el INAH o quién apoya al INAH en esto? ¿O Ajá. es el INEGI o es...? En realidad son trabajos específicos y muy caros. De hecho, ya prácticamente Ajá. la fotografía aérea tiende a desaparecer o en todo caso tiende a ser reemplazada por las imágenes satelitales. Ujú. Pero hay ciertas diferencias. Es mucho más fácil trabajar con fotografía aérea porque te genera una imagen en tercera dimensión puestas bajo un aparatejo que se llama estereoscopio. Y ves los cerros como cerros y en fin, ¿no? Estas fotografías generalmente se toman por compañías especializadas y para un trabajo en particular. En el caso que nosotros investigamos, teníamos la posibilidad de allegarnos fotografías de varias fuentes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes que hizo la carretera, no recuerdo qué otra secretaría, que fue la que diseñó el plan maestro de construcción de Lázaro Cárdenas. Entonces también se tomaron fotografías aéreas para ir poniendo edificios, fábricas, etcétera, ¿no? Más ellos tienen todo un estudio topográfico, geológico, también, topográfico, etcétera. topográfico, Entonces, estratigráfico. exactamente, hicieron sus fotografías aéreas. Ujú. Algunas otras eventualidades, la construcción de la presa me parece también tomó sus fotografías aéreas. Entonces uno de los primeros trabajos es recopilar, hacer acopio de todas estas informaciones y finalmente trabajar con ellas, ¿no? Son materiales muy caros, un vuelo te sale muy muy caro, que muchas veces rebasa justamente el presupuesto para un proyecto de investigación o para una temporada de proyecto de investigación, ¿no? Entonces, más bien, lo que ya se tiene, pues hay que conseguirlo, ¿no? Bien, esto es Radio INAH. Estamos platicando con el arqueólogo Salvador Pulido Méndez sobre Zacatula, un rincón del imperio. Un rincón del imperio. Ujú. ¿Por qué llamaste así a este trabajo? Bueno, Ajá. así se llama tu tesis, ¿no? Sí, así es. Porque en el último o hacia los últimos tiempos prehispánicos de la zona, la región estuvo de alguna manera vinculada con el Imperio Mexica. Ah. Es decir, aun cuando los habitantes de la zona de Zacatula, que pues, hace 1600 años más 2000, 3600 años, no se llamaba Zacatula, quién sabe cuál sería el nombre. Uh-huh. Ajá. Cuando empezaron a habitar allí, empezaron a desarrollar ciertas características que a lo largo de los años, desde luego a lo largo de los siglos, fueron variando, pero hasta donde entendemos con todos estos trabajos, quedaron ciertas cuestiones medulares de su propia cultura que llegaron justamente hasta el año 1462, 64, que fue cuando, de acuerdo con los documentos históricos, llegan los mexicas y los incluyen dentro de su territorio de alguna manera, pues, ¿no? Incluso los documentos indican una conquista de esta región. No tenemos evidencias en el contexto arqueológico de tal conquista, no hay muchos elementos de guerra. Más bien, la interpretación que le damos es que hubo una negociación entre los gobernantes locales y la gente que llegó del altiplano central, y al final se integraron, nos parece, más o menos aceptadamente, más o menos amigablemente, sin trabar combate ninguno, pues, amistosamente, ¿no? ¿verdad? Amistosamente. Sí, leía yo que decías que se encontraron muchos pocos vestigios de cuestiones bélicas, de armas o de fortificaciones, que fue por las buenas, ¿no? Como bien describes. Parece que sí, porque hay una gran escasez de, no sé, de puntas de proyectil, incluso la iconografía que, por ejemplo, en el centro de México, en sus momentos de militarización álgida, es muy común encontrar guerreros pintados, guerreros labrados en las piedras, incluso en el caso de los mexicas, es muy común que la poesía engrandezca a estos guerreros, ¿no? Claro.
para el caso de Zacatula no hay nada de eso absolutamente, ¿no? Lo que encontramos es ciertas diferencias en la forma de vivir de la propia gente. La gente común y corriente, la gente sencilla, vivió en las últimas épocas, ya con el contacto mexica, de acuerdo a cómo habían vivido ancestralmente. Pero ya cuando llegan los mexicas, parece que hay un respaldo de las élites del imperio hacia las élites locales, de tal manera que los empiezan a diferenciar, pero por completo, pues, ¿no? La gente sencilla sigue viviendo como tal, pero la gente de las élites ocupa ciertos lugares muy particulares y hace uso de, no sé, puede ser ropaje especial, de costumbres muy particulares, pero sobre todo se diferencia del resto de la gente porque sus habitaciones están ubicadas muy cerca de los templos y separadas incluso del resto de la población. Entonces pueden ser sacerdotes o gobernantes. Pueden ser sacerdotes o gobernantes, y sí, son élite, y al final de cuentas es muy posible que hayan sido sacerdotes y gobernantes a la vez. Entonces, hay momentos en el desarrollo de los pueblos en que se combinan estas dos cuestiones, más cuestiones inclusive, y las porta un solo personaje, pues, ¿no? Parece ser que el caso de Zacatula es uno de ellos, pues. Has mencionado la relación que han tenido que ustedes han descubierto que tuvieron estos pobladores con el centro de Mesoamérica, pero me llamó la atención también la información que mandaste de su relación con grupos de Colombia, Ecuador y Perú. Uh-huh. Eso me pareció así como maravilloso. Ajá. Sí, aún entre los arqueólogos hay cierta reticencia a aceptar abiertamente el que haya relaciones muy antiguas entre esta región y lo que sería el noroeste sudamericano, integrado por Perú, Colombia, Ecuador, un tanto Bolivia y hasta a veces Panamá y Venezuela. Esto sería contacto por mar, obviamente. Ciertamente, sí. Ciertamente. No hay posibilidades, al menos a partir de, o a juzgar por la tecnología que tenían, de que los grupos llegaran vía terrestre. Además, entre un punto y otro, es decir, entre el noroeste de Sudamérica y el occidente, había montones de pueblos y está lejos, ¿no? Cada pueblo tenías que pelear con ellos o pagarles impuestos, claro, qué sé yo, ¿no? Entonces creo que lo más factible era llegar por mar, y parece que hay corrientes propicias para la navegación, no muy lejana de la costa, pero tampoco cercana. Incluso tenemos todavía una porción entre Oaxaca y Guerrero, que no hay vestigios algunos de esta navegación, pero sí podemos rastrear de esta parte de Sudamérica hacia ciertos lugares de Centroamérica, como prácticamente la frontera entre México y Guatemala, y después desde ahí hasta justamente Zacatula, después Manzanillo, posteriormente Bahía de Banderas, donde vaya pues Puerto Vallarta. En fin, hay puntos particulares en donde se nota ciertas características en los vestigios arqueológicos, sobre todo en la cerámica, que nos indican estas relaciones. Cerámica muy parecida a la que en tiempos incluso más antiguas que en el occidente de México se utilizaba en Sudamérica. Entonces parece ser que hay estos contactos. Vaya, uno de ellos, de los más claros, es el trabajo del cobre en la región del occidente. Ajá. El cobre en la región del occidente comenzó a trabajarse, de acuerdo con algunos especialistas, entre 600 y 800 años después de Cristo. Sí, y estamos hablando justamente de la región cercana al Balsas. En la zona de Sudamérica se tienen fechas de 1500 antes de Cristo. Es decir, tienen allá una tradición de metalurgia muy antigua que justamente llegó al delta del Balsas muchos años después, ¿no? Y bueno, acá finalmente se desarrollaron otras líneas de trabajo, etcétera, pero parece que el trabajo de cobre es también uno de los una de las características que indican esta relación entre el occidente de México y
el noroeste sudamericano. Digamos que pregunta Yuriria que si existía navegación a través del río Balsas, o sea que si el océano podían penetrar hasta llegar al poblado de lo que hoy se llama Zacatula. No, parece que el río Balsas tiene muchos rápidos. Hay algunas pequeñas partes en donde sí se navega, incluso en la actualidad, o hasta no hace mucho tiempo, se navegaba en ciertas canoas, en ciertas balsas, por eso justamente se llama el río de las balsas. Eso no lo sabía. Incluso había unas balsas que se hacían de carrizo, de tablones, a las que se les ponía bules debajo para que flotaran y atravesar el río, la gente atravesara el río con esos implementos, pues, ¿no? Pero el río en sí no es navegable desde la desembocadura, hasta pues tierra adentro, pues, ¿no? Es contracorriente, ¿verdad? En principio es contracorriente, sí. Pero en segundo lugar no tiene ni tanta profundidad ni amplitud tan vasta como para permitir el paso continuo de canoas de gente, ¿no? Más bien, en este caso, lo que referíamos era una navegación marítima entre Sudamérica y la zona del Balsas y todos esos puntos que mencionaba antes, ¿no? Y es una navegación marítima que llevaban a cabo estas gentes de Sudamérica. No tenemos evidencias aquí en Mesoamérica, en el occidente de México, que hubiese gente ya experimentada en la navegación marítima, pues, ¿no? Más bien eran los visitantes los que sabían cómo navegar en el mar. Pregunta Yuriria, ¿cómo, de acuerdo a lo que encontraron todos estos vestigios arquitectónicos sobre todo, cómo imaginas que fuera Zacatula, o lo que llamamos Zacatula, antes de la relación con los mexicas? ¿Qué tan grande, qué tan amplio, qué tan...? Parece ser que, de acuerdo con los vestigios arqueológicos que tenemos, y igual podemos desprenderlo un tanto de los documentos históricos, cuando los mexicas llegan a este lugar, ya había una población muy considerable. De hecho, yo supongo que por eso justamente le ponen Zacatula al lugar, ¿no? O Zacatolan, pues. Por reconocer justamente que había una población de gran tamaño. Entonces, tenemos una gran población con montones y montones de casas dispersas a lo largo de 5 kilómetros sobre el río Balsas prácticamente, en la que sus habitaciones estaban sobre las lomas, más que nada sobre las lomas, no junto al río, porque al final el río puede crecer y las crecidas de los ríos, híjoles, sí. Bueno, pues ya no hace falta mencionar, ¿no? Poblaciones asentadas sobre las lomas, rodeadas de las partes donde cultivaban, etcétera, y por allí un par de asentamientos muy característicos y diferentes del lugar a la vez, pues, ¿no? Uno, las Tamacuas, como se llama ahora un pueblo de la región, y otro, Barranca de Marmolejo. En estos dos asentamientos, a diferencia del resto de los sitios arqueológicos detectados, hemos visto que se concentran, o más bien que cada uno tienen secciones en donde concentran lo que pudieron haber sido templos y lugares de administración de toda la región. Entonces, estos dos asentamientos funcionaron antes incluso, sobre todo uno, las Tamacuas, funcionó como el lugar asiento del poder político-social de toda esta entidad política que se llamó Zacatula finalmente. ¿Y los gobernantes eran, o sea, sacerdotes y gobernantes, o era una clase diferente, o qué pueden deducir ustedes? Es bien difícil decir si se dedicaban a una sola cosa o a otra, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que más bien en un solo personaje confluyeran las dos vertientes de poder, ¿no? Incluso en la tesis menciono que aún en la actualidad se ven situaciones muy semejantes, pues, ¿no? Es decir, los reyes de las diferentes monarquías al final son ungidos también como reyes por los sacerdotes, por los papas, qué sé yo, ¿no? Es decir, en su figura conjuntan tanto el poder político como ciertas potestades divinas, pues, ¿no? Entonces, en el caso de Zacatula, esto era mucho más
fácil de concebir, pues, ¿no? En una sola persona, en una sola élite, gente que solamente se dedica a gobernar y a interpretar los designios de las divinidades, son los que finalmente indican qué es lo que se hace en la población, cuándo se hace, etcétera. Tienen cierto conocimiento y a lo mejor eso los diferencia del resto de la gente común, pues, ¿no? Ese conocimiento les lleva a encumbrarse sobre el resto de la gente y a conjuntar para sí mismos el poder político, que se puede traducir en poder económico al final, ¿no? Sí, menciona Yuriria que en el resumen que nos enviaste hablabas también no solo de la influencia mexica, sino de la teotihuacana. Uh-huh. ¿Cómo puedes distinguir qué rasgos distinguen a la influencia de una y de otra? Ya. Dicho a través de los micrófonos de radio es bastante difícil, ¿no? Más bien ahí necesitaríamos ver monitos, es decir, ver iconografía, ver las pinturas, ver las imágenes que se puede uno encontrar en las vasijas o incluso en los fragmentos de figurillas que tenemos montones y montones en la región, ¿no? Entonces podemos, a través de la iconografía que conocemos del centro de México, de Teotihuacán en particular, podemos ubicarla en Zacatula. No sé, algunas vírgulas, algunos plumeros, tenemos, por ejemplo, la presencia clarísima de Tlaloc. El Tlaloc que está retratado miles de veces en Teotihuacán, está en Zacatula, aunque ahí sí habría que decirlo con precisión, no sabemos si correspondería exactamente a la época teotihuacana o a la época mexica, que al final de cuentas también estaba presente entre los mexicas, ¿no? Pero entonces podríamos definir algunos elementos teotihuacanos, incluso en las formas de las vasijas cerámicas también se puede distinguir, y con características distintas se puede ver lo que es mexica. Por ejemplo, y es una de las joyas que tenemos y así la exhibimos cada vez que podemos, un cuenco hecho de arcilla, pues, que en las paredes muestra un cráneo humano, la cabeza humana descarnada, de perfil, con una navaja aparentemente de obsidiana, no, ahí sí en la imagen no se distingue, pero una navaja incrustada en la fosa nasal, tal y como se las encuentra en el Templo Mayor de Tenochtitlan, en el Templo Mayor de Tlatelolco. En fin, entonces esa iconografía nos indica que hay nexos hacia una cultura en particular o hacia otra, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en la cerámica y es lo que distingue ciertas asociaciones con una o con otra sociedad o cultura, pues, ¿no? Salvador Pulido, ¿qué es lo que hace que una población, digamos, entre en decadencia, desaparezca, sea conquistada, sea desplazada? O sea, ¿qué pasó con Zacatula? ¿Por qué ahora es un pueblo chiquitito de 1,400 habitantes, como leía? Ya. En términos históricos, es amplísima la variedad de respuestas a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué decae una sociedad? Habría que ver cuáles son las características de cada una, ¿no? ¿Por qué decayó Teotihuacán? Todavía no sabemos con exactitud. Se manejan diferentes hipótesis, que si hubo guerras internas, que si hubo una sequía, en fin, son muchas las hipótesis, ¿no? En el caso de Zacatula, lo que podemos saber a través de los documentos históricos es que una vez que los mexicas conquistan entre comillas, pues, ¿no? Conquistan amigablemente la región, sí. La sociedad sigue existiendo como tal, no sufre mayores cambios, pues, ¿no? En cuanto a presencia de asentamientos, a número de pobladores, etcétera. Sigue existiendo. Pero cuando llegan los españoles, ahí sí ya hay un gran
digamos, un gran cambio en la población. Primero, los indígenas son obligados a trabajar en las diferentes minas de oro o oro-plata que se encontraron en la región, y esto mermó justamente la población. Poco a poco fue decayendo. El oro se agotó rápidamente, no duró ni 50 años. Además eran simplemente placeres de oro, en los que como gambusinos se buscaba el oro, etcétera, se extraía y pasaba. Después de eso hubo una época en que, digamos, que la brújula se alineó con los cultivos de cacao, que era un producto importante para exportación, ¿no? Pero igual, este cultivo de cacao generó trabajo para los indígenas que no pudieron con estas nuevas formas de trabajar, y esto fue mermando poco a poco a la población, de tal manera que también, como en otros puntos del país, tuvieron que ser suplidos con gente negra, pues, ¿no? Y venida de África y de las Antillas ya para entonces, ¿no? Pero junto con esto, el problema de las epidemias. Eso fue, al parecer, lo que acabó por diezmar la población indígena, y finalmente, hacia 1570 y tantos, 1580... perdón, ya no tengo el dato correcto. Finalmente, la población tuvo que salir de la región a consecuencia de un decreto de un virrey que mandó despoblar esta área para evitar que los corsarios aprovecharan la riqueza que pudiese todavía encontrarse en ella. Entonces, prácticamente se despobló la zona. Y pues hasta no hace mucho tiempo, 1960, empezó nuevamente a crecer con la generación con la erección ya de Lázaro Cárdenas como una población importante. Pero ya muy modernamente. Sí, ya muy moderna. Estos dos grandes asentamientos que mencionas, Tamacuas y Barranca del Marmolejo, ¿están de un solo lado, de una sola margen del río, o están repartidas de los dos lados? No, ambos están en el lado de Guerrero del delta del Balsas. Son dos poblados que forman parte del municipio de la Unión de Montes de Oca, en Guerrero, y además están muy cerca uno del otro, 1500 metros a lo más, ¿no? En línea recta. Es probable que Barranca de Marmolejo haya desplazado como lugar asiento del poder político a las Tamacuas, por algunas consideraciones que hemos visto. Las Tamacuas, por ejemplo, tenemos, como te decía hace rato, una zona de concentración de montículos que probablemente fueron templos, ¿no? Y a un lado de esta zona, una pequeña área habitacional donde es muy posible hayan vivido las élites locales, pues, ¿no? Los máximos gobernantes. Pero esto tiene elementos que comparte el resto de los asentamientos. La diferencia con Barranca de Marmolejo es que parece ser un sitio que fue planeado desde su construcción, en el cual uno de sus elementos más característicos es la construcción de una acrópolis, es decir, un lugar en alto en donde se construyeron diferentes edificios, varios templos, y que además permitió también la construcción de una zona habitacional a la cual estaba restringido, por lo que hemos visto, el acceso para todos los visitantes. Solamente podían acceder a este lugar ciertas gentes, que curiosamente es el lugar más elevado topográficamente, pero también es el lugar igual más elevado simbólicamente. Habría que llegar a él, ¿no? Entonces, esas son las diferencias, y los sitios están cercanos, por eso también decimos que uno desplazó al otro. Salvador Pulido, bueno, estamos aquí en Radio Iná platicando con el arqueólogo Salvador Pulido Méndez sobre Zacatula. Me llama la atención esto de las aduanas, las llamamos así, los lugares donde ya no puedes acceder más allá, sí. La jerarquía sí lo permite. También estamos hablando de terrazas, ¿no? De construcciones, no son propiamente pirámides, o sí son pirámides. No. No son pirámides. Estas terrazas, en particular las de este lugar de la Acrópolis, la Acrópolis, te digo, es un lugar
que fue construido en alto, digamos en la cima de dos lomas contiguas. Incluso las dos lomas pudieron haber sido acondicionadas, cerrando una pequeña depresión para propiciar el paso de una loma hacia la otra. Entonces allí se hizo un plan constructivo de tal manera que se hicieran espacios planos, terrazas, distinguidas por muros de piedra, por muros de contención que evitaban que la tierra se siguiera desbalagando, y que permitiera que quedaran al final de cuentas muy, muy parejos pues los espacios. Y entonces teníamos una terraza a un nivel, otra subía unos 2 metros, la siguiente subía otros 2 metros, en fin, cada una de las terrazas iba ganando altura hasta llegar justamente a la terraza más alta, que es donde se encontraba ni siquiera el templo principal. Más bien se encontraba el lugar principal de gobierno. Uh-huh. Es decir, el templo principal estaba, digamos, a 62 metros de altura, considerando el nivel del mar, ¿no? Después de 62 metros de altura, lo único que seguiría sería la terraza donde se encuentra no podríamos decir que es un palacio, porque no nos cabría en la cabeza pues, un palacio construido de palitos y ramas, como que no, pero es el lugar donde se asienta el poder político. Al final podría ser un protopalacio, por decirlo así, ¿no? Este lugar era el más alto y al ladito de él justamente las habitaciones. Entonces, para subir de una terraza a otra, nos imaginamos, deberías tener cierto nivel, porque además los accesos de cada una de las terrazas eran muy restringidos, y para llegar a la última, incluso, es decir, a donde está el asiento físico del poder, había unas gradas, unas escalinatas. Al lado de las escalinatas, un pequeño basamento en donde es probable estuviera un vigilante permanente. Uh-huh. Entonces, si tú no eras de los elegidos, de allí no pasabas, ¿no? Y de hecho, no pasabas desde las primeras terrazas, pues, ¿no? Uh-huh. Incluso, la ubicación de algunos templos nos indica que mucha de la gente que asistía a las ceremonias, a los rituales, etcétera, ni siquiera estaba en estas terrazas, estaba fuera de esta acrópolis, en el mismo sitio, pues, pero fuera de este amurallamiento que se encontraba en lo alto, ¿no? Porque además, ciertamente, este lugar estaba rodeado por no exactamente una muralla, un muro que impedía que la gente se subiera por las laderas de estas lomas, ¿no? Uh-huh. Mencionabas que descubren ustedes que una parte fue proyectada de antemano, o sea, fue planificada. Así es. ¿Cómo distinguen un lugar que va creciendo poco a poco de uno que fue planeado con anticipación? Te diría, justamente con el caso de el sitio de las Tamacuas, de esta concentración de elementos rituales, de plataformas para el rito, su acomodo en cierto espacio no parece muy pensado. Más bien nos parece que necesitamos rendirle culto al dios X, al dios de la lluvia. Construyamos su templo en este lugar. Uh-huh. Necesitamos rendirle culto al dios del fuego. Bueno, tenemos espacio cerca del templo anterior, construyámoslo aquí. Y así, a medida que se requería un nuevo espacio para dedicarle a alguien, se construía en cierto espacio, pues, ¿no? en cierta área. En el caso de Barranca de Marmolejo, parece que no, porque desde el acondicionamiento mismo de las dos lomas, desde el hecho de cerrar con este muro perimetral o con esta barrera, por así decirlo, de mampostería, de sellar toda la parte alta, nos va indicando que allí se pensó hacer algo desde el principio, pues, ¿no? Se necesitó de una mente
muy avesada en estas cuestiones como para decir, vamos a juntar estas dos lomas, vamos a hacer una terraza aquí, 2 metros más arriba vamos a poner otra, las dividimos con un muro de piedra, y al final de todas las terrazas, en la más alta, ahí vamos a poner lo que podría ser un palacio, ¿no? Entonces, esa es justamente la idea de este lugar fue planificado de antemano. Tuvo después algunas modificaciones constructivas, pero en términos generales, todo su acomodo nos lleva justamente a suponer que hubo alguien que lo planeó antes incluso de ser construido. Ujú. Lo que ahora podríamos llamar un arquitecto, pues, ¿no? Urbanista, Exactamente. Sí. Habría que decir que hay algunas cuestiones muy, muy curiosas y muy contradictorias, muy contrastantes. A pesar de esta planificación, muchas de las construcciones particulares, uno las ve y dice, aquí no había albañiles especializados. Ajá. Eran de construcciones muy, muy pobres, casi miserables, Ujú. simples amontonamientos de piedras, de tierra, No había etcétera. argamasa. No hay argamasa, no hay nada como podríamos encontrar en los grandes sitios de control del centro de México, o ni siquiera los grandes sitios de control, ¿no? Digamos, asentamientos medianos Ujú. en otras áreas de Mesoamérica. Pues, ¿no? Entreverar las lajas o eso. Nada de eso. Ajá. Aquí se construyó amontonando tierra, y ya cuando estaban en la orillita le pusieron unas piedras, ¿no? Ujú. Sí, albañiles no había, ¿no? Y ni siquiera hemos encontrado, como por ejemplo en Teotihuacán, cuestiones relacionadas con la albañilería. No hay planas, no hay plomadas, no hay nada, ¿no? Entonces, es muy contrastante esta idea de hay una planificación, pero no hay albañiles que hicieran cosas agradables incluso a la vista. Y esto, fíjate, es también patente en la cerámica. Tenemos miles de figurillas, muchísimas figurillas, fragmentos de figurillas de una calidad plástica enorme. Ujú. Distingues viejos, las facciones de la gente, los tocados de las personas, en fin, ves claramente separas claramente los muertos de los vivos, pero las pastas, el barro con el que están hechos, es horroroso. Ah, Es muy burdo, mal cocido, ajá. entonces te lleva a decir, y no nada más lo digo yo, uno de los arqueólogos que anduvo por ahí de los primeros, Henry Lehmann, menciona eso, ¿no? Hay esta disparidad entre la belleza plástica Ujú. y la poca atención que pusieron los ceramistas en una buena, ¿cómo te diré? En una buena pasta para hacer estas figurillas, ¿no? ¿Y había torno o eran de pastillaje? No, nada parece, más? todos son, Ajá. en principio las vasijas son hechas todas a mano, sin torno, Ujú. todas son modeladas, y las figurillas, desde luego, hay modeladas, pero muchas de ellas son hechas en molde. Ujú. Es decir, una figurilla se repite continuamente, ¿no? También otra de las curiosidades es que a pesar de que hay montones y montones de figurillas que podrían ser iguales, varían en ciertos detalles. Ujú. Entonces son iguales y a la vez distintas. Claro. Sí, entonces son características muy, muy propias de la zona, muy curiosas. Pregunta Yuridia que si este tipo de desarrollo cultural y habitacional relacionado con la desembocadura de un río importante es algo común en estas regiones o es una situación excepcional. ¿Mm? A ver. Ahora sí. Perdón, las mismas. Sí. No, bueno, ¿Es común que haya estos asentamientos en las desembocaduras Sí. en ríos importantes? de hecho, los ríos, las desembocaduras de los ríos son aprovechables, ¿no? Sobre todo, parece ser, te permiten una muy buena posibilidad de obtener recursos, amplios recursos naturales. Está el río, son zonas que se inundan
con cierta continuidad, permiten una gran población vegetal, una gran población animal, y bueno, pues es prácticamente un paraíso para para estos habitantes. Si a eso le pones que al lado puedes tener tierras cultivables, pues ya hiciste tu vida, quedas, ¿no? claro. Sí, entonces es muy común aprovechar los deltas de los ríos, ¿no? Y el Balsas, su población, la intensidad con la que fue poblado y además la profundidad en cuanto a los tiempos indica que, era un lugar propicio para los asentamientos, ¿no? Una pregunta muy elemental. ¿Qué es un delta? Híjoles, es difícil porque no soy geógrafo. Es muy elemental, sí, ¿verdad? es un lugar donde el río prácticamente se junta con el mar y en lugar de salir como una línea, se bifurca, como decías hace rato, en una mano que al final hace más o menos una especie de delta de la letra delta griega. Sí. Entonces te genera varios brazos, islas y una tierra muy, muy propicia para la alimentación, como decíamos hace rato, ¿no? Como que se frena el río ahí antes de No exactamente desembocar. que se frene, sino que se amplía, se dispersa, da mayores posibilidades de fluidez, ¿no? Entonces, bueno, ese es el delta y a veces, como en el caso del Balsas, tiene por decirlo así, unas represas antes de llegar totalmente al mar, ¿no? Son las barras naturales, las barras. Es decir, ahí el río se frena, tiene que dar una vueltecita, buscar sus salidas al mar, pero esta barra hace que las aguas del río y del mar no se junten, como es el caso de los esteros, por ejemplo, ¿no? En donde el mar, las aguas de mar y las aguas dulces de los ríos se juntan, se expanden y bueno, permiten otro tipo de vegetación y otro tipo de vida, pues, ¿no? Entonces, en el delta del Balsas no ocurre eso, sale prácticamente el mar, sale prácticamente el río hasta el mar, bifurcándose antes, ¿no? Sí. ¿No has mencionado restos humanos? No he mencionado restos humanos, no, porque prácticamente no hemos encontrado. Son muy difíciles las condiciones de preservación en la zona. Es un área expuesta a mucho calor, a muchas lluvias por los ciclones entre julio y noviembre prácticamente. Entonces los suelos parece ser no muy propicios para que se conserven los restos humanos, ¿no? Eso por una parte, aunque sí hay restos humanos, desde luego, ¿no? Sí se han encontrado, muy pocos, pero se han encontrado. Sin embargo, para las últimas épocas prehispánicas de ocupación de la región, los difuntos eran cremados y las cenizas metidas a una olla y depositadas en las casas. Sí, esas son la forma de venerar y de conservar a sus muertos. Esto hace, desde luego, que las posibilidades que tenemos los arqueólogos de encontrar restos humanos sean mínimas, ¿no? Entonces, ¿aquí no había entierros primarios, secundarios? O sí los hay, de tiro, sí los hay, y te decía, se han encontrado, pero han sido escasos, muy, muy escasos, ¿no? De hecho, su cantidad no alcanzaría para definir cuáles eran sus patologías, cómo eran su alimentación, sus características físicas, pues, ¿no? Entonces, no tenemos ni siquiera es la fortuna, ¿no? Pues así son las cosas, simplemente no los tenemos. ¿Cuánto tiempo duró esta investigación en Zacatula, rescate, salvamento, ¿cómo lo llamas? Han sido varios proyectos de investigación, ¿no? El último es justamente el proyecto arqueológico Zacatula, que tuvo un par de temporadas únicamente de excavación desde hace unos 3-4 años, pero digamos que este proyecto arqueológico Zacatula es derivado de uno anterior, al que le denominé Identidad Cultural Prehispánica del Delta del Río Balsas, que tenía objetivos un tanto diferentes al proyecto arqueológico Zacatula, por eso son proyectos distintos, ¿no? Este proyecto de Identidad Cultural, es a su vez, digamos que el resumen de proyectos anteriores, por ejemplo, el de el salvamento con relación a la carretera siglo XXI, ¿no? A la carretera Morelia-Lázaro Cárdenas. En suma,
podríamos decir que toda la investigación ha tenido del 98 para acá 15 años de esfuerzos más o menos continuos, ¿no? Es que a mí me maravilla ver cómo llegan los arqueólogos y empiezan a leer como en un libro, vivían así, eran tantos, había jerarquías, había aduanas, había tales deidades, tenían relaciones con los mexicas, con los teotihuacanos, yo llego ahí, no veo nada, ¿verdad? Oye, ahorita te quiero hacer una pregunta más personal, es dentro de tu trayectoria personal como arqueólogo. ¿Qué te significaron estos trabajos a los que les diste seguimiento para hacer tu tesis de doctorado? Para ti. Decía hace ratito que llegó un momento tal en mi interacción con la zona en el que éticamente me era imposible dejarla de lado. Es decir, el conocimiento que te va generando una región a lo largo de los años, a lo largo de tu presencia ahí, a lo largo de irla conociendo, te va haciendo formar ciertas ideas que, si eres arqueólogo, vienen a formar tu vida al final, ¿no? Entonces, yo vivo en la Ciudad de México, pero también vivo prácticamente en Lázaro Cárdenas, ¿no? Vivo acá en la Ciudad de México, como aquí en la Ciudad de México, pero estoy pensando cuestiones de Lázaro Cárdenas, ¿no? Híjoles, me gustaría estar ahí tomando una michelada, por ejemplo, que son riquísimas además en ciertos lugares, pero vaya, te significa eso, ¿no? Estás dividido en diferentes lugares. Yo supongo que esto le pasa a muchos arqueólogos y a muchos investigadores en sí, ¿no? Su vida es no que esté fragmentada, está compuesta de diferentes partes, pues, ¿no? Una de estas, en mi caso, es justamente las investigaciones que he realizado en Zacatula, las investigaciones que he realizado en Michoacán, que pretendo seguir realizando en Michoacán, y bueno, pues el resto de la vida, pues, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues es parte integrante de uno mismo, ¿no? Le puedes preguntar, por ejemplo, a un profesor qué significan sus alumnos, pues, igual, es su vida, ¿no? El formar gente es parte de su propio yo, pues, ¿no? De su persona. Tú eres maestro también. Sí, igual. Sí. Pero bueno, eso que lo respondan mis alumnos, ¿no? Sí, pero sí, es muy, muy interesante y es enriquecedor toda este conocimiento que uno va adquiriendo, ¿no? Igual cuando uno se muere, pues se va con este conocimiento, se va con uno, ¿no? Pero el hecho de dejar algún artículo, alguna publicación, bueno, ya implica, lo digo en términos personales, estuve alguna vez aquí en este mundo, ¿no? Entonces, este es algo de mi legado, pues, ¿no? Algo de la huella que puedo dejar de mi existencia aquí, ¿no? Muy bien, pues nos queda poco tiempo, prácticamente estamos terminando. Algo que se nos haya quedado pendiente, algo de lo que no habíamos hablado o que no te haya yo preguntado, para concluir, aunque ya esto que acabas de decir se me hizo muy bonito como conclusión, ¿eh? No, pues pendiente muchísimas cosas, ¿no? Lástima, podríamos seguir hablando, pero igual mejor dejamos descansar a los radioyentes, ¿no? Entonces, le dejamos aquí, no sé. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador Pulido Méndez. Esto es Radio INA. Estuvimos con ustedes, Gerardo Noriega en la producción, Carlos Malagón en la consola de controles electroacústicos, analógicos y digitales, Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack. Platicamos con el arqueólogo Salvador Pulido Méndez por segunda ocasión. Gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos, gracias por tu entusiasmo y por tu pasión, porque de veras hablas con pasión y eso nos gusta aquí. Muchas gracias por la invitación, y bueno, cada vez que se pueda estaremos con muchísimo gusto por acá. Muy bien, gracias, terminamos. Sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en